Muy buenos días, muy buenas tardes a todo el mundo. Es un gran placer para mí para darles la bienvenida a este evento conjuntamente con Interpares aquí en IDRC. Me gustaría reconocer que la sede de IDRC, que es el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, en que estamos hoy mismo reunidos, está situada en el territorio no cedido del pueblo Anishinaabe, cuya administración o protección de la tierra y las aguas, que ahora llamamos Ottawa, se remonta a tiempos inmemorables o ancestrales. El conocimiento indígena está fuertemente ligado a la tierra y a las formas de la vida, y como organización que apoya y comparte conocimientos y saberes aquí en Canadá y a nivel internacional, este reconocimiento significa reafirmar el valor del conocimiento local y indígena, y también yo diría de la ciencia o ciencias indígenas. Nuestro reconocimiento también tiene como objetivo reconocer la historia y la experiencia de la colonización. Queda mucho trabajo, sabemos, por hacer en el camino hacia la reconciliación, incluso mediante la descolonización de los conocimientos, saberes y también ciencias. Y este es un reflejo de nuestro compromiso de seguir apoyando y honorando a los pueblos indígenas. Muchas gracias y como diríamos aquí, miigwech. Entonces, sabemos que en el tema que nos preocupa y por qué estamos aquí son los derechos de las poblaciones LGBTQ+ o más en América Latina, y bueno, a nivel internacional hay muchos desafíos. Pero primeramente también quiero destacar que también hay muchos logros, y en este evento hoy nuestros distinguidos invitados e invitadas van a hablar no solamente de los desafíos, pero también de los logros que han logrado a través de sus organizaciones en sus comunidades. Sabemos que muchos de esos logros, a veces también en América Latina, son solamente leyes bonitas, y hay todavía una brecha muy amplia entre esas legislaciones y la realidad que enfrentan esas poblaciones, sobre todo y también a nivel local. Hay desafíos múltiples, hay desafíos tremendos, como por ejemplo, sabemos, el odio, la discriminación, la expulsión, la marginalización, la criminalización, y se expresa, y también, no solamente por la comunidad, la sociedad en general, sino también por sus propias familias y comunidades, ¿no? Y hay fenómenos atroces como el desplazamiento forzado y también desapariciones forzadas, y por supuesto también los asesinatos. Un número impresionante de miembros de esas poblaciones, y sobre todo de la población trans y trans mujeres. La homo, bi y transfobia existe y sigue existiendo, y se está aumentando, profundizando. Existen muchos discursos de odio, sobre todo por estos protagonistas que hablan de la ideología llamada ideología del género. Entonces, ellos buscan de profundizar esas violencias, esas discriminaciones, esas criminalizaciones contra las poblaciones, y no solamente en la vida real, sino también hay una continuidad también en la vida virtual. Es un problema que enfrentamos más y más. Entonces, existe un círculo vicioso de reciclar y profundizar esas violencias entre lo real y lo virtual. O sea, esos discursos de odio, esas narrativas de odio buscan no solamente a contribuir a promover la división, sino también la polarización societal. Y por último, también contribuyen a la aceptación y legitimización cada vez más común de esas violencias que ya mencionamos. Entonces, hay una instrumentalización para fines políticos en muchos de los países que nos preocupan profundamente. Y nuevamente, las personas más afectadas son las mujeres trans y la población trans, pero sobre todo las mujeres trans. Faltan oportunidades de empleo digno, de educación, de salud. Por ejemplo, las personas que viven con VIH no tienen acceso a medicamentos, y sobre todo en todos los contextos, sobre todo también las poblaciones en situación de movilidad humana. Nos preocupa mucho y vamos a escuchar también eso. Y sabemos un poco más en contextos urbanos, pero ¿qué pasa con las poblaciones rurales?
y si son trans o si son también indígenas y afrodescendientes, que están en situación de movilidad humana. Ahí existe una interseccionalidad de esos fenómenos. No son poblaciones homogéneas. Las necesidades y agencias de hombres gays son muy, por ejemplo, muy diferentes de mujeres trans, o también de hombres gays de una clase media alta urbana, de una capital, por ejemplo, son muy diferentes de una mujer lesbiana indígena. Hay también que enfrentar fenómenos como el feminismo trans excluyentes, y creo que vamos a escuchar eso hoy también. Y bueno, solamente quería decir que, por supuesto, también hace falta mucho saber más de esas poblaciones, hace falta muchos datos, mucha investigación, y por supuesto, IDSC, nuestro mandato es promover la investigación, pero creo que todavía tenemos un largo camino que esa investigación realmente no sea solamente sobre esas poblaciones, sino a través y conjuntamente de esas poblaciones. Porque si tienen mejores datos, mejor investigación, mejor evidencia, más fácilmente va a ser más fácil de cambiar las narrativas negativas y volver esas narrativas positivas en favor de sus vidas. Y acabamos de estar todos aquí en una conferencia muy poderosa organizada por Dignity Network aquí en Ottawa, que nos habla de la importancia de las alianzas y de las redes internacionales, de la solidaridad y de la unión de las agendas de todas esas poblaciones. Y hoy aquí estamos aquí para aprender más sobre lo que está pasando en América Latina. Y nuevamente muchas gracias a Interpares también por acompañar, porque sabemos que Interpares ha sido un gran aliado para promover los derechos LGBTQ de esas poblaciones en América Latina. Entonces voy brevemente introducir al panel, aquí las personas que nos acompañan. Aquí a mi izquierda está Mónica Estefanía Chupcal. Okay, I'm going to do this in English because I have it only in English here. Utiliza pronombres femeninos. Mónica Estefanía Chupcal, que es una mujer maya que habita su espíritu plural como mujer trans que ha sido sometida a la violencia de las temporalidades hegemónicas capitalistas coloniales machistas. Proviene de la resiliencia de Jalisco en Guatemala. Es activista y defensora de los derechos humanos que ha participado en paneles en plataformas locales, nacionales e internacionales para visibilizar la existencia de los cuerpos y las luchas de los pueblos indígenas. Brinda acompañamiento a víctimas de violencia sexual, personas que viven con VIH y defensores de derechos humanos perseguidos, entre otros. Mónica es bilingüe, la primera que habla tanto español como su lengua materna y ha recibido numerosas formaciones sobre derechos humanos. Es la primera mujer trans en su territorio en hacer incidencia política pública. Danilo ha sido un activista durante 18 años, es director de la Fundación Diálogo Diverso, que promueve y defiende los derechos humanos y de las personas LGBTQIA+. Es una figura política para promover los derechos de esta población a nivel nacional e internacional. Valentina Parra es una abogada feminista con especialización en psicología social en la Universidad de los Andes. Forma parte del equipo de paz y justicia transicional de Colombia Diversa, una organización respetada no gubernamental que defiende los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Valentina acompaña los procesos de búsqueda de justicia para las mujeres y las personas víctimas de violencia sexual y de género. Esto ha implicado incidencia, construcción de argumentos técnicos jurídicos y litigio estratégico para aquellos casos de persecución de género ante la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Su trabajo se ha concentrado en la construcción de enfoques innovadores para aplicar el derecho internacional a contextos de justicia transicional con perspectiva de género. Tenemos luego a Natalia Cruz. Es una defensora de los derechos humanos queer y feminista. Actualmente trabaja como oficial de programas en el Fondo Lunaria, una organización feminista colombiana que moviliza recursos financieros en apoyo de diversos grupos y organizaciones. Estas organizaciones están compuestas principalmente por mujeres jóvenes con pocas posibilidades de acceder a recursos económicos. El objetivo de Fondo Lunaria es promover y fortalecer iniciativas para la participación política de los jóvenes como agentes de cambio y justicia social. Natalia es licenciada en psicopedagogía con énfasis en orientación educativa, especialista en pedagogía de derechos humanos
conformación adicional de género, feminismos, derechos sexuales y reproductivos. Y por último, pero no por ello menos importante, Fernando Us Álvarez es indígena maya quiché, superviviente de la Guerra Civil de Guatemala y disidente sexual. Durante los últimos 6 años, Fernando ha trabajado con la Fundación Panamericana para el Desarrollo con responsabilidades de apoyo a los grupos LGBTQIA+, en la región de Mesoamérica, es decir, México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Antes de eso, Fernando trabajó como educador popular con UDEFEGUA, la Unidad para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, una organización que defiende el espacio político para las organizaciones de derechos humanos y proporciona apoyo a los defensores de los derechos humanos amenazados. Quisiera decir que Fernando también es miembro fundador de la Red MUTRANS, la Red Multicultural de Mujeres Trans, un grupo de base compuesto de gran parte por mujeres trans indígenas de varios departamentos rurales de Guatemala. Fernando es activista en la lucha contra el racismo hacia los indígenas en Guatemala y dentro de la propia comunidad LGBTIQ+, en sí. Es miembro del Consejo Asesor Global de Dignity Network Canadá. Y también Bill. Bill Fabian es una activista de derechos humanos en Canadá que trabaja con organizaciones de derechos humanos desde hace más de 40 años y también trabajó en Itapares, un cargo que tuvo de 2012 a 2022 y como gestor para América Latina en Itapares defendió siempre la salud reproductiva de las personas indígenas y LGBTQI+. Representa a los derechos de Canadá y en la red que apoya a los derechos humanos de las personas independientemente de su orientación sexual, de su identidad sexual y características. Bill también actúa como persona que apoya al diálogo diversa para los migrantes LGBTQIA+. Bueno, voy a cambiar entonces al español y vamos a empezar aquí con algunas preguntas y cada quien de ustedes tiene como 3, 4, 5 minutos para contestar estas preguntas. Entonces, vamos a empezar, a lo mejor vamos a empezar con Fernando. Fernando, ¿podrías decirnos cómo llegaste a interesarte en ese tema? ¿Por qué te involucraste? Y háblanos brevemente también de tu organización, de tu trabajo, de tu comunidad, por favor, para también entender más qué estás haciendo, qué está haciendo tu organización y sobre todo a nivel de tu comunidad. Adelante, por favor. Gracias, Marcus. Buenos días a todos, a la gente que nos escucha y nos ve desde diferentes partes del mundo. Mi nombre es Fernando Us. Us es un apellido maya que significa mosquito. Pertenezco al pueblo quiché. Mi país tiene una comunidad, tiene 23 comunidades lingüísticas y yo pertenezco a una de ellas. Creo que llegar a este trabajo de defensa de derechos humanos puede ser por opción o por condición. Y en mi caso fue por condición. En Guatemala, como ustedes saben, el conflicto armado interno, el último conflicto armado interno que hemos tenido, duró de 1960 a la firma de los acuerdos de paz en 1996, más o menos. La Comisión de la Verdad, auspiciado por las Naciones Unidas, estableció que el 93% de las atrocidades y crímenes cometidos contra población indígena civil y desarmada fue provocada por fuerzas estatales, paramilitares y el ejército propiamente. De esas víctimas que menciona la Comisión de la Verdad, mi aldea fue arrasada. Mi padre fue asesinado en 1980, noviembre del 80, y apenas hace unos años, un par de años, mi papá fue declarado beato por el Vaticano. Mi papá fue declarado como mártir de la verdad por el Vaticano y está reconocido. Aunque no soy católico, este es un hecho importante porque el Vaticano reconoce que hubo violencia política en contra de los seguidores de la fe. Y con mi familia llegamos a la ciudad, desplazados internos, y desde la ciudad fui construyendo mi propia historia, mis propias preguntas de por qué estábamos en la ciudad, por qué habíamos llegado ahí.
Y creo que esas respuestas empezaron a dar sentido a lo que yo tenía que hacer entonces, ¿verdad? Al trabajo que tenía que hacer. Pero ese trabajo de defensa de derechos humanos no fue suficiente. También yo empecé a construir mi propia historia. Y mi propia historia era que era una persona que no era heterosexual. Y por eso me involucré en las luchas por las identidades sexuales, siendo indígena, siendo maya y siendo sobreviviente de la guerra. Muchas gracias, Fernando. Y a lo mejor de tu organización, si también puedes hablar. Yo me considero un activista de derechos humanos independiente. Hace mucho que no trabajo para ninguna organización. Transité por organizaciones mayas primero. Trabajé en organizaciones LGBT donde creo que no hay mucha democracia. También debo ser muy crítico hacia las organizaciones de la diversidad sexual, donde los directores generalmente son hombres cisgéneros que mantienen el poder por muchos años y no permiten que otras voces sean escuchadas. Y por lo tanto yo decidí desligarme de las organizaciones. Y me considero como un activista independiente y trabajo para organizaciones donde me pagan un salario y desde ahí, desde mi trabajo, intento hacer mi propio activismo. Por ejemplo, ahora mismo estoy aquí con permiso de trabajo, ¿verdad? La organización que trabajo pues me dio una semana de permiso que tengo que reponerlo de alguna manera para cuando regrese. Muchas gracias, Fernando, por compartir eso. Natalia, ¿quieres seguir tú? Gracias. Buenos días para todas, todos y todes. Me alegra mucho compartir en este espacio y con personas tan poderosas que están acá. Mi nombre es Natalia Cruz. Yo nací en una ciudad pequeñita en el centro de Colombia, que es una ciudad históricamente muy religiosa, católica, últimamente con muchas iglesias cristianas, evangélicas, y empecé en este tema de derechos humanos porque en Colombia la movilización social es muy activa y sobre todo hace unos años con el estallido, con los paros estudiantiles nacionales, pues la represión de las fuerzas del Estado eran muy complejas. Y desde ahí, desde la protesta social, empecé a caminar por la defensa de los derechos humanos. Creo que este es uno de los primeros espacios donde públicamente, abiertamente voy a decir que soy una mujer marica. Marica en muchos contextos puede ser ofensiva. En Colombia algunas personas nos apropiamos del concepto para reivindicarlo. Y como una mujer diversa, que no lo suelo decir públicamente porque creo que no habría por qué, ¿no? Sin embargo, las desigualdades estructurales de los territorios, pues nombrarse también es un acto político. En este momento trabajo con el Fondo Lunaria como oficial de programas. El Fondo Lunaria es un fondo feminista que moviliza recursos para apoyar a colectivas y organizaciones de base de mujeres y personas trans jóvenes. Nuestra apuesta política es por las mujeres y las personas trans específicamente, y jóvenes porque somos quienes tenemos menos posibilidades para acceder a los recursos y creemos que es desde la juventud que se pueden gestar y construir las transformaciones sociales que queremos en un país libre de racismo, de machismo, de clasismo y de LGBTIcofobia en general. Entonces creo que podría dejarlo aquí por el momento. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Mónica, adelante, por favor. Gracias. Muy buenos días para todas, todos y todes quienes nos ven por las vías de plataforma virtual. Pues Mónica nace en un contexto de racismo, de discriminación, de exclusión y de invisibilización. ¿A qué me refiero esto? A que Mónica se da cuenta desde la temprana edad de que han existido invisibilización sobre nuestra existencia en los pueblos originarios. Entonces, eso hace de que ella inicie su proceso de formación en cuanto a, digamos, a fortalecerse en sí misma desde el año 2014, estamos hablando. Aún todavía estaba yo joven, ahorita cuento con 32 años. Nunca fui una persona enclosetada,
mi orientación fue siempre visible ante una sociedad machista, una sociedad conservadora, pero al ver cómo desde las propias violencias que han sufrido nuestras propias compañeras, mujeres transindígenas, en los pueblos, eso me llevó a que realmente iniciara en los espacios de incidencia política y pública. Indignaba bastante ver cómo desde esta violencia venía desde el contexto de nuestras propias mujeres cisgéneros quienes nos han atacado. Entonces ellas agredían físicamente y violentaban a nuestras propias compañeras. Entonces eso hizo a que Mónica dijera, no, tenemos que reivindicar nuestro derecho y tenemos que exigirla. Y tenemos que decir no más violencia en contra de nosotras. Entonces, esto hace de que desde el 2014 inicio mis procesos de formación en diversos espacios de organizaciones de la comunidad, pero luego me voy dando cuenta de que entre la misma comunidad existe mucho racismo. ¿Por qué? Porque vemos de que desde esos espacios no se habla y no se invisibiliza y no se escuchan nuestras voces. Hay veces de que solo han instrumentalizado nuestra lucha, han instrumentalizado nuestra indumentaria, han instrumentalizado nuestras historias. Entonces, eso ha sido un cuestionamiento que yo he hecho en Guatemala contra las organizaciones de la comunidad LGBTIQ+, al ver cómo ellos instrumentalizan nuestra existencia y que han hablado por nuestras propias voces, desconociendo nuestros contextos, que han esclarecido de que todo ha estado bien cuando realmente vemos una situación de violencia, de exclusión, de discriminación, de racismo, de desplazamientos internos, la situación económica que nos ha llevado a mucho tipo de violencia también, pero creo yo de que desde ese punto Mónica inicia todo este recorrido, pero ella inicia trabajando también para una organización en el 2017, en la cual en el 2021 termino trabajando para la organización, porque igual me doy cuenta de todo este tipo de situaciones que pasan en esos espacios, y entonces desde hoy en día he sido una activista y defensora autónoma. He acuerpado muchos espacios de muchas compañeras también, ¿verdad? Veo muchas necesidades de mis propias compañeras, tenemos necesidades. Pero creo de que desde ese punto tenemos que ver cómo es de que se ha invisibilizado todo esto, aunque quisiéramos tener muchos logros, pero logros, al hablar de logros, creo de que lo veo desde el punto más de que puede ser de que haya una, digamos, una aceptación al 100% cuando realmente no lo hay. Y hay veces que decimos, sí, hemos logrado incluir a la comunidad, identidades plurales indígenas, pero cuando realmente no es así. Entonces, creo que nuestro logro es seguir caminando. Seguimos caminando en nuestros territorios, seguimos apostando hacia nuestros derechos, seguimos exigiendo hacia nuestros derechos. En mi territorio he sido la primera mujer trans quien ha estado en los movimientos sociales, en las luchas sociales, en las calles, exigiendo derechos, ¿verdad? Porque nadie lo había hecho, por la misma situación. En Guatemala casi no hablan por nosotras, o sea, no hay alguien que diga, bueno, vamos a hablar, pero vamos a invitar a nuestras compañeras que están fuera digamos, del Guatemala, que están en los departamentos, que nos vengan a plantear sus situaciones, sino más bien ellas empiezan a hablar por nosotras y nosotras estamos en los territorios luchando. Entonces creo que desde ese punto estamos luchando también en nuestros territorios. Pues hemos logrado estar en muchos espacios, aunque sé realmente que estar en los espacios compartiendo, hay muchos desafíos y muchos retos. Y hay digamos, no toman en cuenta la participación de nosotras, pero eso no hace a que nosotras retrocedemos, sino más bien nosotras seguimos y les exigimos nuestros espacios, que nos escuchen, ¿va? Entonces creo que desde ese punto hemos iniciado caminando. He iniciado mi recorrido en la defensa de los derechos humanos
he visibilizado nuestras necesidades, nuestra existencia, he exigido también que se garanticen nuestros derechos, porque eso ha sido una prioridad para nosotras y que no, digamos que no vamos a seguir permitiendo que se siga instrumentalizando nuestra lucha, porque nosotras tenemos nuestras propias luchas y nuestras propias luchas tienen que ser visibles, porque no podemos seguir siendo invisibles ante un contexto patriarcal de mucha violencia. Muchas gracias, Mónica. Danilo. Gracias, amigo. Y me siento muy feliz de escuchar las historias de mis compañeras aquí presentes. Creo que el activismo en derechos humanos, desde la mirada LGBTIQ+, nos conecta mucho desde historias muy personales, de cómo y en qué tipo de espacios tenemos que salir del closet, ¿no? Cada historia y cada contexto, muchas veces con más o menos violencias, dependiendo del entorno en el que naciste, la familia que tuviste, las oportunidades económicas, el acceso a servicios básicos. Es decir, salir del closet es un ejercicio integral desde muchas miradas, ¿no? Y eso también finalmente te permite a ti ir tomando decisiones. Algunas de gente que quiere permanecer un poco más de tiempo en el closet, lo cual es respetable, gente que quiere todavía quedarse ahí un poco. Pero otra gente que más bien decidió todo lo contrario, ¿no? Como decir, bueno, si aquí no estoy bien, entonces voy a buscar mi espacio y voy a buscar un lugar seguro y de pronto no lo tienes, entonces empiezas a construirlo con tu familia, con tus amigos que se vuelven familia, perdón, y desde esa mirada pues vas buscando ese lugar donde tú puedes ser quien eres, ¿no? ¿Qué me motivó a mí personalmente, en este caso, a trabajar en el tema de migración LGBTIQ+? Fueron dos cosas. La primera, ver cómo dos de mis mejores amigos decidieron irse de Ecuador, justamente porque no podían salir del closet, los querían vivir su homosexualidad y no lo podían, y tuvieron que emigrar, ¿no? Uno se fue a Europa, otro se fue a Estados Unidos, y pese a que están, enhorabuena, están bien, o sea, y se encuentran bien, pues tuvieron obviamente que renunciar a su familia, tuvieron que renunciar a sus entornos, y buscar no solamente la expectativa de vivir la libertad de su sexualidad, pero al mismo tiempo también identificar oportunidades económicas, ¿no? O sea, de qué iban a vivir y cómo iban a vivir y cómo iban a sostener sus vidas. Luego ya llega el año 2018, puntualmente tenemos esta ola venezolana de migración masiva, ¿no? Gigantesca. Puntualmente Venezuela es de los países que menos políticas tienen en derechos LGBT. La dictadura que se vive es impresionante y sobre todo toda esta represión y la violencia permanente hacia defensores, defensoras de derechos humanos y también LGBTIQ+, que también ha hecho que la población LGBT particularmente tenga que emigrar. Pensando en mis amigos, pensando en las realidades, en el año 2018 tenía la oportunidad de conducir un programa de temática LGBTIQ+, a nivel de redes sociales, que en su momento en el Ecuador fue el espacio de consumo más directo para entender lo LGBT. Y en ese momento empezaron a llegar cada vez más mensajes de población LGBTIQ+, principalmente venezolana, pidiendo apoyo. Algunos pedían apoyo legal, algunos pedían apoyos en psicología, otros pedían alimentación, otros pedían apoyos en salud. Y claro, era yo ahí, ¿no? O sea, yo no tenía una organización y lo que hacía era derivaba a organizaciones que existían, derivaba a amigos que eran abogados y que de una u otra forma les podíamos pedir que lo hagan de una manera gratuita, ¿no? Pero llegó un momento en el que ya no era suficiente. Cada vez eran más, porque si ya ayudaste a una persona, esa persona avisa a otro amigo y esa persona avisa a otro amigo y luego tienes muchas peticiones de apoyo. Eso motivó a que con Gaby, con Jorgito, que son dos de mis grandes amigos en Ecuador, tomáramos la decisión de fundar Diálogo Diverso. Diálogo Diverso es una plataforma, es lo que me atrevería a decir, ¿no? En mi rol no le veo tanto como una dirección tradicional, siento más que soy una persona que acompaña procesos dentro de Diálogo Diverso. Tenemos 4 ejes de acción muy bien identificados y lo que más me ha gustado durante estos últimos 2 años es ver ese giro que la organización va dando, que apenas tenemos 6, ¿no? Tenemos 6 años de existencia y en este momento me gusta mucho ver el empoderamiento de la gente que llegó a trabajar en la organización. Entonces tenemos actualmente una compañera lesbiana que es Sophie, que tiene
es periodista de comunicación, una mujer extremadamente inteligente, aplicó a fondos directamente desde Diálogo Diverso y actualmente maneja una red de mujeres lesbianas, bisexuales y queer que tiene más de 180 mujeres en Quito, y lo cual nos ha dado una satisfacción enorme. Es decir, la organización es plataforma para que gente que quiera hacer activismo pueda impulsar iniciativas, pueda alcanzar esos objetivos. Nuestro equipo está conformado en su mayoría por personas LGBT, psicólogos, abogados, médicos. De hecho, 2 de nuestros mejores psicólogos en la fundación es un hombre y una mujer trans, respectivamente. Entonces, la motivación de Diálogo es que la gente LGBT alcance sus sueños desde una plataforma profesional, pero al mismo tiempo que aprendamos que el servicio social es elemental, ¿no? Hay mucha gente LGBT que no tiene recursos, que no tiene a dónde acceder, y ahí la organización como tal, pues bueno, está, ¿no? Está ahí apoyando, sirve definitivamente. Y pues bueno, eso es lo que a mí me motivó, amigo, la ayuda social. Muchas gracias, Danilo. Bueno, vamos a hacer otra ronda. Me gustaría profundizar un poco más. Sí, perdón, sí. Valentina, perdón. No te preocupes. Bueno, hola, ya me presenté, soy Valentina Parra, trabajo en el equipo de Paz y Justicia Transicional de Colombia Diversa y llegué a este camino difícil y transformador de los derechos humanos, pues desde un lugar muy privilegiado, como decía Fernando al inicio, pues hay como 2 opciones y yo llegué por opción, no porque me tocara, pero sí creo que hay una responsabilidad de quienes hemos tenido privilegio de nacer en una ciudad, de no vivir directamente el conflicto armado en un país como Colombia, que es mi caso, con un conflicto armado de más de 50 años, que ha afectado profundamente, pues, y de distintas maneras a la sociedad civil. Yo crecí viendo el conflicto en pantallas, en la televisión, conocí casos, pero nunca lo vi como una realidad para mí. Y fue también hasta que tuve el privilegio de acceder a educación formal, que conocí más de cerca qué era el conflicto armado, y me sentí profundamente tocada, llamada, me dolió mucho como esa sensación de adormecimiento que tiene toda la sociedad, y yo decía, ¿cómo es posible que todos estemos viviendo como con nuestras mentes en paz en la ciudad, mientras en este mismo momento en otro territorio de Colombia estaban pasando cosas horribles? Y digamos, tengo un sombrero de abogada casi todo el tiempo, pero mi mayor pasión es sobre todo la psicología social, y estudiando la psicología social entendí de qué manera un efecto de los conflictos también es esa normalización de la violencia por parte de la sociedad. Y creo que ahí entendí que no era normal que mi familia, mi casa, en mi colegio, en mi universidad, la gente pudiera seguir con su vida normalmente, diciendo es que eso es la violencia y a esa gente le ocurren estas cosas y eso es normal, sino que no debería ocurrir. Y que pues tenemos todos una responsabilidad de trabajar desde los distintos lugares que ocupamos, pues por transformar estas realidades que no deberían ser nunca ni aceptadas ni normalizadas. Y desde allí entré a Colombia Diversa. Colombia Diversa pues trabaja desde hace 20 años, este año cumplimos los 20 años, por la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+, y yo entré un poco sin saber la dosis de realidad que iba a ser parte de este equipo, porque en Colombia muchas veces se veía como hay mucha información producida sobre el conflicto armado y mucha información sobre los derechos de las personas LGBTIQ+, pero nadie lo veía como algo que tuviera relación entre sí, ¿no? Era como, en la guerra pasan cosas de la guerra que le pasan a los hombres, a los guerreros de verdad, o a las mujeres víctimas, digamos, bajo esta idea de la víctima perfecta. Pero no había una conexión, y cuando decíamos dónde están las cifras, no habían datos cuando comenzamos a hacer este trabajo. Y le preguntábamos a la gente, ¿por qué no hay información? Pues no, es que eso no pasó. Pues obviamente las personas LGBTIQ+ no estuvieron en la guerra, no fueron actores armados,
y tampoco son víctimas porque no hay cifras de eso. Y lo que fuimos encontrando un poco, documentando casos, era que había realmente muchos hechos de violencia que eran vistos de forma separada y desconectada entre sí, porque no ocurre como normalmente ocurren, digamos, los planes de exterminación. Digamos, si hay un plan criminal en el sentido más normal, hay una política, hay, digamos, una forma normal en la que ocurren estos hechos, pero por la misma existencia tan clandestina que han tenido que tener las personas LGBTIQ+ en el campo en Colombia, no ocurría de la misma manera. Entonces los casos había que salir a buscarlos. Y al salir a buscarlos nos encontramos que sí pasó y que pasó de formas muy crueles en muchos territorios de Colombia, pero sobre todo en la zona rural. Y sobre todo que todos estos hechos estaban relacionados entre sí por una intención discriminatoria. Y es que los actores armados, todos los actores armados en Colombia, quisieron corregir, supuestamente, eliminar o cambiar ese aspecto de la identidad que consideraban que no era deseable, que era tal vez peligroso, que era contagioso para el resto de la sociedad. Y desde entonces hemos impulsado pues una estrategia desde la investigación, desde el litigio estratégico, desde la construcción de memoria y pues la incidencia también para posicionar cuál fue el impacto diferenciado del conflicto armado en las personas LGBTIQ+ víctimas del conflicto armado, que en su mayoría son personas campesinas, personas negras, personas indígenas. Y de qué manera, qué necesitamos hacer para que esto no vuelva a ocurrir, y qué necesitamos hacer para reparar estas violencias, qué necesitamos hacer para transformar la sociedad y que realmente no sea como esto ocurrió y podemos seguir como si nada, pretendiendo que si no cambiamos todos algo en nosotros, pues esto no vuelva a pasar. Muchas gracias, Valentina. Bueno, Fernando, vamos a continuar y vamos con la segunda ronda de preguntas y sus reflexiones y sus respuestas en cuanto a esas preguntas. ¿Podrías explicarnos para profundizar esos desafíos, para entender mejor más relevantes a los cuales tú has tenido que enfrentar? Y sobre todo también me interesa qué estrategias, planes y herramientas ustedes o tú usaste para hacer frente a esos retos. Gracias. Bueno, es una pregunta muy compleja porque tiene que ver con nuestras experiencias de vida, necesariamente, o con mi experiencia de vida. Pero primero, yo empezaría diciendo que Guatemala es un país racista. Es un país racista resultado de los procesos de colonización que vivimos en Centroamérica y en Latinoamérica, ¿verdad? Y como parte de ese proceso colonial, nuestros cuerpos también fueron racializados y nuestras relaciones también fueron racializadas. Así que dicho esto, yo en principio diría que siendo guatemalteco y siendo de un país racista, me asumo primero como maya. Mi primera lucha identitaria, mi primera reafirmación de identidad es ser maya, ¿verdad? Asumirme, y eso no fue una decisión, digamos, espontánea. Tuvo su relación con el proceso de paz que empezó cuando yo era muy joven. El proceso de paz llegó a Guatemala en los 90s. 94, 96 más o menos, con la Comisión de la Verdad, y para entonces yo era un adolescente. Entonces un poco en ese momento tuve que reconocer cuál era mi papel identitario, vamos a decir, cuál era mi papel en la historia. Luego, los mayores desafíos que uno puede enfrentar es desplazarse a la ciudad, porque me tocó desplazarme a la ciudad, y desplazarme a la ciudad fue sinónimo o significó desconocer completamente un territorio que no era el mío. O sea, yo no, a diferencia de Mónica, pues yo no sobreviví ni viví en mi territorio, yo viví en el desplazamiento. Entonces, eso también nos da muchos desafíos, pero nos da muchas habilidades. Nos da muchas habilidades porque lo hablábamos hace poco con alguien, y es que nosotros conocemos el mundo de los blancos, pero los blancos no conocen nuestro mundo. Y eso para nosotros es un gran aprendizaje y es un gran valor que aprendemos a utilizar. También tuve la dicha y la suerte de conocer a muchas personas desde mi juventud en la ciudad y también en mi vida laboral. Personas de diferentes lados que apoyaron
pues el proceso de reivindicación que yo estaba haciendo. Entre ellos, Bill. Bill fue la persona que me propuso para ser parte, asesor global de Dignity Network Canadá. Y entonces estoy en una plataforma internacional que no conozco mucho o que no sé muy bien cómo se mueve. Y estoy ahí porque hubo gente que me ofreció estos espacios. También decir, Marcus, que el pueblo maya es un pueblo de continuidad. Nosotros somos un pueblo de continuidad. A pesar de los procesos raciales y racistas, a pesar de los procesos de genocidio y de la última guerra que vivimos, Guatemala sigue siendo un país que intenta asimilar a los indígenas. Y lamentablemente, en comparación con el pueblo, con las reivindicaciones LGBTIQ+, también creo que esas letras intentan asimilar la sexualidad y intentan homogenizar a la sexualidad. Y ahí, como indígena disidente sexual, no me siento cómoda y no me siento representada. Y por eso es que también he estado encontrando mi propio camino. Muchas gracias, Fernando. Y estaba pasando un poco tu presentación, solamente para el contexto. Y vamos quedándonos en Guatemala. Entonces, Mónica, si quieres también compartirnos esas reflexiones en cuanto a esas preguntas, por favor. Sí, claro. Pues realmente estamos y luchamos en distintos contextos y en distintas formas. Luchar en el contexto en el cual yo vengo ha sido muy difícil porque hay muchas situaciones de desafíos y retos en la cual te pone la sociedad. Pero para poder luchar contra todo esto, lo primero es que tenemos que tener una fuerza, pero antes de esa fuerza tenemos que tener una base fundamental. La base fundamental para mí ha sido mi familia, en la cual nunca tuve la opresión de ellos, sino más bien tuve la aceptación. A pesar de que nací en una familia analfabeta, con pocas oportunidades, pasamos situaciones de vulnerabilidad, situaciones económicas bajas, pero esto no hizo a que yo me desplazara internamente, a pesar también de la represión y la persecución de las comunidades indígenas. Sino más bien esto hizo a que yo me quedara permanentemente y a que yo dijera no, porque no vamos a seguir permitiendo a que nos sigan desplazando internamente o que nos sigan reprimiendo en nuestras comunidades, porque tenemos el derecho de estar ahí. Cuando hablamos de desplazamiento interno, esto ha surgido cuando compañeros y compañeras no han tenido la aceptación de su familia y ni mucho menos de la comunidad. Entonces, esto ha sido tan difícil de poder enfrentarlo porque ya no se ve soluciones del poder estar ahí, sino más bien las soluciones es que tienes que salir huyendo, porque no te queda de otra. Entonces, esto ha sido como una lucha bien fuerte para nosotras en las comunidades rurales y en los pueblos originarios. Y asumirte que eres indígena, eres trans y usas tu indumentaria y hablas tu idioma, esto te triplifica muchos tipos de violencia, de discriminaciones y de racismo. Entonces, si vemos, estamos en un contexto tan difícil en la cual, siempre lo he dicho, hemos sido pocas quienes hemos aguantado estar ahí. Porque no muchas toleran, no muchas aguantan. Porque esto es una represión constante, diario, a la hora, a los minutos, en los espacios donde tú te estás. No vives plenamente tu vida, gozando tu vida como tú quieres, sino vives gozando una vida llena de violencia. Entonces creo que desde ese punto tenemos que verlo desde más allá, cuáles han sido nuestros retos, nuestros desafíos y los obstáculos que hemos tenido en estas comunidades. Muchas gracias. Danilo, ¿quieres seguir? Sí, escuchando, amigo, con toda la atención, pero quiero ser bien específico en la respuesta, amigo. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, para no... En cuanto a los desafíos, si quieres profundizar, ¿y cuáles han sido esas estrategias para enfrentar eso? A ver, los desafíos ya basados meramente en lo que estamos viendo en la organización, ¿no? Primero, desde Diálogo Diverso, no impulsamos absolutamente nada que sea como un mago que quiere sacar conejos del sombrero, ¿no? Todo directamente con la gente.
Y en ese sentido, incluso ahora podemos nosotros mismos decir que fuimos como el primer ejemplo o la primera forma de experimentar la importancia que tiene la generación de la información a través de la investigación, ¿sí? O sea, sabíamos que había población migrante LGBT, sabíamos que había necesidades, ya lo sabíamos, pero no exactamente de qué tipo y cómo poder empezar a trabajar. Entonces, creamos primero un centro de atención para identificar sus necesidades y en ese momento conectar con quienes sí tenían un médico, un abogado, gratuito, ¿no? Quienes podían dar alimento. Luego la gente volvía y nos decía gracias, pero a ese lugar al que fui no me atendieron bien, me miran feo, no me entienden, soy una mujer trans y me preguntan que por qué tengo un documento identitario distinto, tantas cosas que pasaban. Y ahí nos dimos cuenta de que teníamos que ir un poco más allá. El desafío era, ¿y ahora cómo hacemos para que puedan acceder a servicios de calidad? Teníamos que dar un siguiente paso, empezar a buscar recursos para tener nuestro propio médico, nuestro propio abogado o abogada, nuestra propia trabajadora social, nuestra propia persona en psicología. Y luego, aparte de eso, también nos dimos cuenta de que era mucho mejor si también son profesionales parte de la comunidad. Entonces, el modelo como tal de diálogo diverso es un modelo totalmente constructivista, con muchos errores en el proceso, por supuesto que sí, que se fueron minimizando justamente desde esta mirada primero interseccional en la organización de la gente con la que atendemos. Y hemos encontrado ahí, amigo, dos desafíos que yo creo que son enormes. El primero, la gente desconoce sus derechos. Si la gente local mismo desconoce de sus derechos, la población migrante LGBT los desconoce mucho más. ¿Sí? Y ahí es importante cómo nosotros pensamos que la gente consume información. La mayoría se crea ahora a través de lo digital. El migrante caminante, si a duras penas alcanza a tener un teléfono, es demasiado. ¿Sí? Entonces hacemos videoforos para que el migrante LGBTIQ+ se entere de sus derechos. El migrante LGBT no está esperando un videoforo, está buscando trabajo, está en el parque haciendo trabajo sexual porque no tiene otra opción, etc. Entonces, los desafíos para nosotros han sido cómo, desde la base misma de la necesidad de la gente, conectamos con su proyecto de vida. Porque a veces en las organizaciones LGBT creemos que la deconstrucción lo es todo y no es así. Hay que respetar el proceso de vida de la gente, hay que preguntarle a la gente cuál es su sueño, dónde se mira, hacia dónde quiere llegar y ver cómo podemos ir canalizando esas ayudas sin dejar de lado de que la gente es dueña de sus propias decisiones, por buenas o malas. La gente es quien toma sus decisiones, quien tiene que tener la autonomía en sus decisiones. Y creo que lo hemos hecho desde esos enfoques bien. Uno de los segundos desafíos es justamente cómo con el trabajo que vas haciendo sistematizas toda esa información para poder generar transformación a nivel político, ¿no? Y si bien el Ecuador es un país bastante bueno en crear política pública, son políticas públicas que no tienen recursos, que no hay profesionales capacitados, ¿no? Entonces, al final, ¿eso qué representa? Pérdida de tiempo. ¿Sabes? Es perder tiempo y la gente como tal no recibe lo que realmente necesita porque quien tiene el deber de garantizar los derechos humanos no es la sociedad civil, son los países, es el Estado, son los estados quienes tienen esa competencia, pero que lastimosamente en países en vías de desarrollo como el nuestro nos ha tocado asumir. Entonces, esos desafíos dejaría yo, amigo. Desconocimiento, acceso a la información y, por otro lado, políticas públicas sin recursos económicos. Ok, muchas gracias, Danilo. Valentina. Sí, esta es una pregunta muy amplia, pero creo que frente a los principales retos pues, que hemos encontrado haciendo este trabajo ha sido, por un lado, y lo conversábamos antes en un espacio previo que teníamos también, sobre la importancia de la investigación y pues la producción de información cualificada que permita la toma de decisiones para la prevención, porque creo que vivimos en contextos tan complejos de violencia que nos ocupamos demasiado en responder a la violencia y estamos perdiendo de vista la importancia de la prevención.
cómo pensamos en indicadores para prevenir la violencia y para saber que si tenemos que llegar a atenderla y a repararla es porque hemos fallado desde el momento de la prevención. Entonces creo que es como volver la mirada a qué podemos hacer para prevenir, y creo que muchas de las otras como respuestas a los retos que encuentro tienen mucho que ver con la prevención. O sea, todas las estrategias es como volver al inicio, es como cómo podemos evitar que esto pase, y creo que también es un ciclo de cómo podemos dar garantías de no repetición, ¿sí? Que es, necesitamos una transformación cultural, y yo creo que ese es como el segundo, como de los retos que se me vienen a la mente de hacer este trabajo, y es la transformación cultural es un proceso de largo aliento, de mucho tiempo, y no es algo que logremos en un año, no es algo que logremos en una reunión, y se requieren conversaciones difíciles para sentarnos a tener como estas conversaciones y digamos como estas negociaciones una a la vez, pero creo que esa es una apuesta de construcción de paz, que es estar como dispuestos a tener estas conversaciones sobre, por ejemplo, cuál es el rol de una organización como Colombia Diversa, que está en el centro y que ha tenido más acceso a recursos y que no ha hecho, digamos, un trabajo con población indígena completamente enfocado en ello, porque claro que hemos producido información, pero no ha sido, digamos, desde estas nuevas metodologías que en ese proceso de reflexión de nuestro trabajo hemos dicho, ¿cómo hacemos una investigación más ética, más feminista, más colaborativa, ¿no? Y creo que ahí viene pues también como que como organizaciones tenemos una responsabilidad de revisar nuestros procesos, de pues mirar hacia adentro antes y ver cómo podemos cómo mejorar nuestras apuestas políticas que impactan nuestras apuestas técnicas también. Creo que hay algo central también y es un gran reto en Colombia, creo que en el mundo, pero lo ha sido en el proceso que hemos tenido en Colombia, y es ampliar el entendimiento de lo que es el género, porque pues hace 10 años, o sea, si se hablaba del género se pensaba en mujeres y se pensaba en un tipo de mujer, ¿no? Que es una mujer cisgénero, heterosexual, blanca, de clase alta, con acceso a educación, o sea, es, digamos, un tipo de, y creo que también la historia del avance de los derechos pues sexuales y reproductivos, pues está también en función de clase, de condiciones étnico-raciales, y cada vez más la interseccionalidad como que nos sale en todos los espacios, pero creo que hay que pensar cómo responder a esto sin de nuevo poner a la gente en cajitas que son separaciones artificiales, porque en la vida real la gente no es 5 minutos mujer y luego otros 5 minutos indígena, sino que tú eres toda tu complejidad todo el tiempo. Entonces, ¿cómo pensamos en la participación, en la reparación, en la protección y la prevención, teniendo en cuenta como esa complejidad de lo que es la experiencia humana y dejando como de hacer separaciones artificiales que a veces creo que realmente no contribuyen tanto al proceso de construcción de paz? Y quisiera cerrar solo con la seguridad. Creo que en Colombia hablamos pues del proceso de construcción de paz, que ha sido un proceso importantísimo, que hemos logrado pues visibilizar el impacto del conflicto armado en las personas LGBTIQ+, pero el conflicto no se ha terminado. Y no solo el conflicto, digamos, con esta gran guerrilla con quien fue firmado el acuerdo de paz en 2016, pero es que existen otros fenómenos de violencia que se han reproducido incluso con esta guerrilla y con otros grupos, que se traducen en riesgos inmensos para la gente en el territorio y la gente que está siendo parte de estos procesos de justicia transicional, que luego de eso ha decidido ejercer la defensa de derechos humanos. Colombia es un país supremamente inseguro para los defensores de derechos humanos, pero aún más para las personas LGBTIQ+, y aún más para las mujeres lesbianas, bisexuales y trans que defienden derechos LGBTIQ+, porque se cree que estos son derechos que no merecen ser defendidos, ¿no? Y es legítimo si defiende, no sé, los derechos del medio ambiente, quizás, pero
pero no los derechos, porque se piensa que de nuevo es bajo esas narrativas de la ideología de género y lo que Marcos mencionaba como al inicio de la conversación, pues que se piensa que es como a expander y como si la homosexualidad se pudiera, digamos, contagiar como en estas lógicas pues tan peligrosas. Entonces creo que tenemos que tener en cuenta, y todo vuelve siempre a la prevención, como cuáles son esos riesgos distintos que enfrenta la defensa de derechos humanos en Colombia y en el mundo, porque también esta semana estábamos reunidas como con colegas de todo el mundo que ponían la alerta cada vez más. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con estas situaciones de crisis y cómo defendemos derechos humanos en estos contextos de crisis de forma diferenciada? Porque la seguridad no significa lo mismo para todas las personas, y entonces ahí vuelve la interseccionalidad y vuelve, digamos, que todo se complejiza un poco, pero pues a la larga es, no sé, en Colombia a veces hacemos solicitudes de protección para liderazgos LGBT, que no son solo LGBT, sino que también son personas afro, empobrecidas, que viven en, no sé, en un municipio pues abandonado por el Estado. Y la respuesta estatal a los problemas de seguridad es enviar a una persona blanca en una camioneta blindada que acompañe a esa persona en el territorio. Eso solo genera más visibilidad, eso solo pone a la persona en más riesgo, y eso parte de no entender pues como los elementos del contexto donde viven las personas, pero también que la seguridad es más que esa mirada militarista de no me están disparando, no me van a matar, sino que la seguridad también es el acceso a salud integral. La seguridad también es tener, digamos, las necesidades básicas satisfechas, ¿no? Entonces creo que sí es necesario comprender la seguridad de una mirada como más amplia, interseccional, feminista, para poder darle respuestas pues a los hechos de violencia, pero también para prevenir y para la no repetición. Muchas gracias. Natalia. Como fondo, para nosotras y nosotros la financiación siempre pues era el reto, ¿no? Como la búsqueda de recursos para poder democratizarlo en el territorio y que llegue a las colectivas y organizaciones de base. Ya en los territorios, frente a las colectivas que apoyamos, pues realmente son las compañeras, los compañeros y las compañeras que están allá, quienes viven y encarnan las múltiples formas de violencia y de opresión, que son estructurales, que son culturales, y que no vienen de un solo actor, sino de múltiples actores. Por ejemplo, para dar un ejemplo, hace unas semanas asesinaron a 8 mujeres trans en el lapso de una semana, entonces, en diferentes partes de Colombia. Entonces, es como, ahí es complejo porque el contexto colombiano, digamos que con las leyes y todo esto que hay, en el papel escrito se puede entender que tiene mucho acceso a derechos, ¿sí? O sea, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ya que se trata aquí mucho el tema de las personas trans, pueden, por ejemplo, hacer el cambio del componente de género en su documento. Legalmente se puede hacer. Ahora, en lo práctico, ahí vienen otras barreras. Vienen los recursos para poder hacerlo, viene que te implique, por ejemplo, a los hombres trans, que ahora por tener su componente masculino en la cédula les implica, por ejemplo, tener que prestar servicio militar, o que ya no puedas acceder a salud, para salud sexual y reproductiva, o para las mujeres trans. Iguales existen estas barreras de derechos frente a lo laboral, frente a todas estas situaciones que se presentan. Y sí, y tomando lo que mencionaba Valentina de esta interseccionalidad, si eres una mujer con discapacidad, negra, afro y bisexual o lesbiana, estoy tomando literalmente el ejemplo de una compañera, pues tú encarnas y tu cuerpo es atravesado por múltiples violencias, que ahí el reto es de verdad cómo materializamos esa interseccionalidad en los apoyos y que no se quede solamente en el discurso. Porque ahora en los espacios todos los discursos son, vamos a hablar de interseccionalidad, de reconocer todas las voces,
pero realmente, ¿qué voces están ahí? Y lamentablemente el mundo LGBT sigue siendo, y es muy patriarcal, porque siempre y principalmente son las voces de los hombres cisgénero gay quienes están ahí. Acá es como lamentablemente una escala de ser hombre cisgénero gay, y luego empiezas como con las otras interseccionalidades a bajar, y lo veíamos, pues venimos de la Dignity Network, donde casi todos los paneles, pues eso fue lo que vimos. Entonces, las realidades de las mujeres lesbianas, bisexuales, de las mujeres trans, de los hombres trans, más otras formas de su existencia que les atraviesan la vida, pues son otras formas de violencia que es muy importante empezar a reconocer y empezar a nombrar. Y quisiera agregar también este tema ahora, que es el feminismo transexcluyente, y precisamente en Colombia la alianza entre feministas transexcluyentes y partidos de derecha y ultraderecha que se unen y se movilizan contra las personas trans, y han pasado proyectos de ley antitrans, literalmente. Y es complejo porque en el Senado, bueno, se abren estos debates y quienes están allá poniendo la voz, pues suelen ser las feministas que no son cualquier clase de feministas, sino que también son mujeres blancas privilegiadas, que movilizan estos discursos pues fundamentalistas de odio y antiderechos, que realmente es algo también para analizar porque estas alianzas y en qué momento esta corriente del feminismo se ha ido hacia allá, y porque tantas mujeres jóvenes cisgénero se están yendo hasta esa corriente odiante, porque suele ser también un feminismo racista, colonialista, capacitista. Entonces, creo que esos son los retos, y frente a las estrategias, pues como fondo, lamentablemente, y tampoco es nuestra responsabilidad, suplir responsabilidades del Estado. Y estas violencias estructurales vienen desde el Estado, que vulnera estos derechos. Y a lo que le hemos apostado es a hacer redes de cuidado comunitario y colectivo con propias organizaciones y colectivas de base que frente a casos de violencia o de vulneración de derechos toman esos casos, los acompañan, y también territorialmente, porque lo que pase en Bogotá no es lo que pasa en el Caribe, no es lo que pasa en Nariño, no es lo que pasa en las comunidades indígenas, en el campo y en la ruralidad, donde pues, ni siquiera llega el Estado. Entonces le apostamos a estas redes de cuidado comunitario. En Lunaria también contamos con un fondo de emergencia que en algunos casos suple por un monto económico pequeño. Por ejemplo, si una mujer tiene que salir inmediatamente de su territorio, pues recibe recursos para poder moverse, y buscamos aliadas para poder atender los casos, porque desde el fondo no tenemos esos alcances, y le apostamos a esas redes de cuidado. Y aquí traigo una reflexión, y para nosotras lo que buscamos hacer con el fondo es dignificar el activismo, porque Fernando lo decía al inicio, o sea, o trabajas o haces activismo, es muy complejo hacer las dos, y para muchas personas el activismo pues también es un trabajo, o sea, tú pones tu tiempo, tu vida misma en todas estas luchas. Entonces, dignificar el activismo es como una apuesta de nosotras para que las compañeras, compañeros y compañeros que están en los territorios puedan seguir avanzando en esta defensa y lucha por los derechos, pero sobre todo algo muy importante es que no se puede pasar toda la vida luchando por derechos. También tienes que tener el tiempo para disfrutarlos y para gozarlos y poder vivir con dignidad. Entonces, bueno, y pues la investigación, como con algunas personas que estamos acá les comentaba al inicio, como una apuesta política para poder entender cómo estas realidades de contexto y poder volver con esa información a las comunidades para que puedan usar ese conocimiento para sí mismos.
Muchas gracias, Natalia. Creo que es sumamente importante que dijiste eso, ese derecho de disfrutar también, de autocuidarse y también de la salud mental. Y eso creo que esas también redes de apoyo mutuo, también psicosocial, son tan importantes, ¿no? Bueno, vamos al siguiente bloque de preguntas. Ya no tenemos tanto tiempo, entonces les solicito que sean un poco más, no concretos, pero un poco más, a sintetizar un poco más. Entonces, ¿cuáles consideran han sido sus logros más destacados desde, bueno, esa lucha como persona o desde su organización en los últimos años para avanzar los derechos de ustedes, ¿no? Y de su comunidad? Si quieren destacar a lo mejor uno o dos de esos logros, por favor. Bueno, en lo personal, en realidad a mí me da muchísima alegría saber que desde mi contribución en el activismo también se logró dejar en claro que hay una brecha generacional, ¿no? El activismo anterior en Ecuador que luchaba por los fondos, principalmente de VIH, entre otros, y que eso generaba las peleas, las discordias, unos activismos que no se hablaban, que las mujeres lesbianas estaban completamente invisibilizadas, ni hablar de la población trans. Y en este momento lo que me ha permitido es articular a toda una nueva generación de gente que estamos haciendo activismo LGBTIQ+, y que ahora nos toca respetar a las nuevas organizaciones que vienen, ¿no? Que uno llega y cree que va a ser joven para siempre y que el escenario va a ser estático, y es en lo absoluto. Entonces, a mí me alegra saber que hemos logrado transformar un poco los lugares para que las voces diversas se representen solas. Sin duda, nuestro programa de atención a población migrante LGBT es un éxito. Se ha dado en poco tiempo y hemos dado más de 55,000 atenciones, lo cual es bastante. Por otro lado, los resultados de la investigación con IDRC nos van a dar una mejor lógica de entender qué pasa con el tema migratorio en Latinoamérica, en el objetivo de la población de querer llegar a Estados Unidos, y qué respuestas vamos a poder dar ante eso. Por otro lado, la creación de la red de migración. O sea, son ya 11 países, 11 organizaciones de sociedad civil que hemos apostado por generar también acciones colectivas pensando en los fenómenos migratorios, y uno quinto que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Cada vez atendemos a más población. Justamente el trabajo de ACTIV fue parte importante de eso. Así que lo bonito de esto ha sido que Canadá ha estado muy presente en todos estos temas, desde diferentes cooperantes, ¿no? Pero ha sido justamente Canadá que nos ha permitido impulsar esto. Eso lo definiría yo como los logros. Muchas gracias, Danilo. Vamos con Valentina también, por favor. Como Danilo mencionó la red de migrantes, y ya sé que también Colombia todavía se está empujando mucho la red de no violencia y también el tema del litigio estratégico, pero bueno, otras cosas que quieres destacar. ¿Puedo poner temporizador? Bueno, pues por un lado, pues gracias también al apoyo de IDRC hemos podido continuar en la construcción de un protocolo para la investigación de muertes violentas en la región de América Latina y Centroamérica, y creo que esto es central para darle herramientas cada vez más a la institucionalidad para que estos casos no queden en la impunidad, porque lo que suele pasar es que ocurren los hechos de violencia y hay como un imaginario en las mentes de cómo se debe ver la discriminación, ¿no? Y es seguramente que la persona, el victimario, dice por marica, ¿no? O como un lenguaje violento, una forma, digamos, demasiado cruda, pero esto no siempre ocurre así. Y entonces cuando el fiscal o la persona que debe investigar no encuentra, digamos, el caso típico o el caso fácil, muchas veces lo archivan o lo dicen como no hay información suficiente, no podemos hacer nada porque no hubo discriminación. Y lo que queremos es cada vez más dar más herramientas a través de la investigación para que se pueda, digamos, poner como una hipótesis siempre de la investigación que deba ser descartada, no como necesito que el caso, cuando me lo cuente la víctima, pues digamos indirecta o su sobreviviente, que de entrada me tenga que probar la discriminación para que yo decida investigarlo adecuadamente, sino que por el contrario, cuando a mí me den unos indicios, yo tenga que demostrar que esa hipótesis de que fue por discriminación no fue así, ¿no? Como cambiar un poco como la carga para la víctima en ese proceso de investigación, así que creo que ese es un esfuerzo que es importante y que está haciendo un esfuerzo regional, que yo creo que es muy importante también, todo lo que como espacios como este de intercambio en los que podemos conectar y también aprender de estrategias que han funcionado tal vez en contextos que son similares, aunque no equiparables, pero definitivamente
pues de ese intercambio aprendemos mucho. También, pues yo creo que uno de los más grandes logros en el proceso de justicia transicional colombiano es que hemos logrado que por primera vez en el mundo se reconozca la persecución por motivos de género contra personas LGBTIQ+, en un tribunal de justicia transicional. Y yo creo que esto, aunque conocemos los límites del derecho, pues también el derecho tiene un poder simbólico muy importante. Y las personas con quienes trabajamos han manifestado como el poder de nombrar y de visibilizar que esto ocurrió para la no repetición, porque digamos que estos hechos han tenido una impunidad histórica de 20, 30, 50 años, desde lo que ha durado el conflicto armado, en los que como sociedad hemos dicho esto es normal que pase, y vuelvo a lo que yo decía al inicio, estamos diciendo esto no es normal que pase, y no solo no es normal que pase, sino es de los crímenes más graves que se pueden cometer. Y como la comunidad internacional estamos convencidos de que esto no debe ocurrir. Entonces creo que es muy importante también visibilizarlo, y creo, digamos, esto es como un logro más a gran escala, pero creo que hay también logros como pequeños, cotidianos en la vida de la gente, que son para mí los que más importan, y es, por ejemplo, una mujer trans fue reconocida como madre, como víctima del reclutamiento de su hijo. Y esto para nosotros fue central, porque no solo acabó con un legado de revictimización que ella había sufrido cada vez que trató de denunciarlo ante distintas instituciones. Antes, porque le decían, una mujer trans, ¿cómo es mamá? Entonces, no, usted no puede denunciarlo. O usted tenía un niño, mejor que se lo hayan quitado porque era un peligro que usted tuviera un hijo, porque usted es trans. Seguramente lo vamos a sexualizar, o seguramente va a abusar del niño, o cosas terribles. Y que llegue por primera vez un tribunal de justicia que no le diga es que es su culpa, o menos mal que se lo quitaron, sino que le diga, usted sí era su mamá, y no solo usted sí era su mamá, sino eso no debió pasar, y estamos aquí para investigar por qué ocurrió y de sancionar a los responsables. Creo yo que eso es pues la primera vez que esto pasa en el mundo, y pues ojalá podamos, pues ahora tenemos el reto de las reparaciones, y ojalá podamos pensarnos como formas de reparar pues este daño, porque yo creo que es un daño no solo a las víctimas, sino un daño a la sociedad. Creo que sería eso. Muchas gracias. Natalia. Gracias. Bueno, como fondo, en los 2 últimos años logramos apoyar con proyectos a 69 organizaciones LGBTIQ+, que se reconocen como organizaciones LGBTIQ+. Este año son 20 quienes en estos meses de lo que vamos del 2024 están ejecutando proyectos. Sin embargo, acá es importante nombrar que aunque como organización no se reconozcan como LGBTIQ+, en las demás colectivas y organizaciones pues hay mujeres lesbianas, bisexuales y personas trans que tienen otras luchas también, que acuerpan otras luchas. Porque a veces como que en los espacios LGBTIQ+, se hace como exclusivo de eres persona LGBT y tus luchas son solo LGBT, y no, hay mujeres lesbianas, bisexuales, personas trans que defienden el territorio y que luchan por permanecer en el territorio, que le apuestan a la construcción de paz desde sus realidades territoriales, que también caminan por la prevención y erradicación de violencias basadas en género, violencias por prejuicio y violencia estatal. También desde Lunaria creemos en esta apuesta por las familias diversas, familias en toda su diversidad, y romper con esta idea hegemónica y quizá un poco muy religiosa de la familia tradicional de mamá, papá, hijos, el gato, el perro, y obviamente una familia privilegiada. Entonces por estas formas de construir otras familias. Entonces eso frente a los proyectos. Tenemos otro apoyo que se llama Fondo en Movimiento, que son apoyos puntuales para apoyar acciones activistas, como por ejemplo en las conmemoraciones, en las marchas, los plantones, o porque si están en Cartagena y no tienen la plata para moverse a Bogotá a un espacio de incidencia, pues con ese fondo pueden acceder. Es otro tipo de apoyo que hacemos. Está el fondo de emergencia, con quien también hemos apoyado y acompañado a quienes lo han necesitado en algún momento por las violencias que han vivido en su territorio. Hace un par de años, en esta apuesta por un feminismo amplio
que se construye con las personas trans también. Se realizó un encuentro en ese momento, transfeminidades, mujeres trans o que se reconocen desde el tránsito femenino. Y justamente finalizando este mes de mayo, vamos a tener o hacer el primer encuentro nacional de hombres trans, transmasculinidades y personas no binarias que están siendo apoyadas por Lunaria. Y esto lo nombro porque en los fondos de mujeres, que es como nace Lunaria, muchas veces los apoyos no llegaban a los hombres trans y en las transmasculinidades, en la financiación. Y desde el 2023 hemos hecho un trabajo consciente por brindar estos apoyos y hacerlo explícito. Y como le hemos dicho, cómo salir del closet frente también por esta movida trans excluyente de decir que pues Lunaria está ahí para las personas trans en toda su diversidad y de las múltiples formas de que se nombren, porque las enunciaciones también son muy, muy diferentes. Entonces se va a tener ese encuentro. También pasamos por procesos que eso creo que poco se nombra, pero lo que implica para nosotras y nosotros formarnos internamente para poder acompañar de la mejor forma a nuestras compañeras, compañeros. Entonces, lo dejo. Gracias. Fernando, Perdón, la pregunta otra vez. un logro o logro que quieres destacar un poco. Yo creo que más que logro es reconocer que también la lucha de por la diversidad sexual es una lucha racializada y es una lucha de clase y es una lucha con privilegios. Y creo que lo que me hace sentir con energía es que volvemos los pueblos indígenas a hacernos presentes y a decir que esta lucha está siendo sin nosotras y sin nosotros. Que estas letras deben ser de nuevo, este acrónimo debe ser debatido, que este acrónimo debe ser, sí, deconstruido. Porque creo que la gente no necesariamente tiene autonomía cuando no tiene los recursos. La gente que suele tener autonomía es la gente que tiene privilegios. Entonces, los pueblos indígenas hemos resistido a procesos de colonización históricos y quizás lo que voy a decir tampoco es un logro, pero también el debate de la sexualidad es un debate en disputa dentro del mismo discurso indígena. También el patriarcado y el machismo ha atravesado nuestras comunidades y las iglesias fundamentalistas son un actor político dentro de las comunidades indígenas. Yo veo con mucho peligro y siempre tengo más miedo por Mónica que por mí, porque yo vivo en la ciudad, pero el trabajo que Mónica hace en los territorios me parece que es mucho más arriesgado, porque yo logro notar que tengo mucha más facilidad de salir de la ciudad o del país, si ese fuera el caso, pero Mónica está en los territorios y desplazarse de ahí a un lugar seguro es mucho más peligroso. Entonces no podemos obviar que las iglesias fundamentalistas tienen un papel central y creo que hago dos llamados. Uno es a ser objetores de conciencia por la fe y la espiritualidad, es decir, la gente debe también objetar lo que sus religiones están promoviendo, que son discursos de odio. Y por otro lado, también invitar al instituto a considerar realizar investigaciones con las poblaciones indígenas como partícipes, digamos, de estas realidades que son invisibles. Desde esta realidad donde nosotros no hemos participado porque en muchos casos no tenemos acceso a la educación o porque no hemos tenido acceso a la educación en nuestros propios idiomas, sino en un idioma completamente diferente y entonces toda esta dinámica de la investigación la entendemos muy poco, solamente. Muchas gracias, Mónica. Hablar de logros, creo yo, de que no podríamos que hablar sobre un logro colonizado, porque casi la mayoría siempre decimos, sí, logramos esto, logramos lo otro, pero todo eso ha sido a través de la colonización. Nuestro logro para nosotras es la resiliencia que hacemos, la resistencia que hacemos en nuestros territorios, porque tenemos que seguir resistiendo ante todo este sistema patriarcal.
porque vemos cómo la colonización ha impuesto muchas situaciones sobre nuestros pueblos. Por ejemplo, lo que mencionaba Fernando, la religión, que eso ha sido uno de los actores quien ha vulnerado y quien se ha puesto sobre nuestros derechos. Entonces creo que desde ese punto tenemos que verlo más allá de que no podemos decir tenemos logros porque no lo hay. O sea, la palabra colonizada. Pero creo yo de que desde ahí, desde creer, desde nuestra postura y creer de que estamos exigiendo y estamos luchando en nuestros territorios, eso es una lucha constante a través de toda la situación racial que hay. En Guatemala vemos cómo todo esto, lo colonizado, aún todavía están en los movimientos, y de que cómo también desde toda la colonización siempre nos han visto a nosotras como que fuéramos objetos de instrumentalización, en la cual, porque somos indígenas, portamos esta indumentaria maya, nos dicen, sí, qué bonita te ves, qué elegante, me puedes bailar, o me puedes extender el corte para hacerte una foto. No estamos para eso. O sea, tampoco. Entonces creo que desde ese punto también es importante verlo, ¿va? Y que también se me había olvidado hecho mención de cómo los feminismos en Guatemala, cómo han sido transincluyentes en la lucha. Desde la postura que yo he tenido, como lo decía anteriormente, yo he sido una persona quien ha estado en los movimientos sociales, más enfocado en los pueblos originarios, porque cuando hablamos sobre derechos o defensa de los derechos, también hablamos la defensa de nuestro propio territorio cuerpo. Tenemos que defender nuestro territorio y también tenemos que defender nuestro cuerpo. Entonces, siempre he estado en todos los movimientos, pero más enfocado en indígena, porque es ahí también donde tenemos que debatir estos temas y tenemos que escuchar también y tenemos que ir descolonizando muchas cosas también con estas compañeras. Entonces, cuando se ve esto o cuando me ven entre la lucha social, entre movimientos de mujeres, entonces ya empiezan los ataques y las críticas de odios de mujeres feministas en las redes sociales. Entonces, si nos damos cuenta, o sea, existen muchas situaciones en las cuales estamos en nuestro contexto, pero realmente son situaciones en las cuales no se le da visibilidad y ni mucho menos se escucha. Entonces creo de que todavía tenemos que seguir debatiendo y tenemos que seguir hablando y tenemos que escuchar desde las propias posturas de las personas quienes estamos en los territorios, luchando constantemente y no verlo más allá como que todo está bien. No normalizar todas las situaciones. Gracias, Mónica. Entonces, Bill, no, es que mucho de eso que estamos escuchando, los socios que están aquí, ha sido a través del gran trabajo de Interpares y también Phil como persona. Entonces, bueno, quieres compartir algunas reflexiones y también hablar un poco de su rol de Active y del Dignity Network. Y sería muy interesante también para cerrar este ciclo como una gente que apoya esos y facilita esos procesos y hace posible que podamos estar aquí y conectar esos saberes, ¿no? Entonces, adelante, por favor. No, gracias, Marcos, gracias por la invitación a IDRC. Escuchando los testimonios de las compañeras, los compañeros, uno queda como impresionado, ¿no? Por el coraje de las personas, la dedicación y los desafíos, ¿no? Pero también estamos siempre celebrando los logros, ¿no? Y yo me siento muy dichoso, ¿no? Yo creo que Interpares también de acompañar, de estar con gente tan valiosa. Cuando Fernando habló al principio de su propia historia, yo estuve en Guatemala en esos años, ¿no? Yo estuve en esos meses cuando mataron al papá de Fernando. Yo era estudiante en Guatemala, pasé 3 meses de septiembre a diciembre durante la dictadura de Lucas García, que fue un tiempo terrible en Guatemala. Regresé a Canadá y con algunos amigos empezamos un movimiento estudiantil de solidaridad con América Latina. También en este momento, gracias a 2 lesbianas, me ayudaron en salir del closet y también, entonces para mí los 2 procesos, casi desde los años 80,
yo estoy metido tanto en cuestiones de solidaridad, que pena, disculpe, Fernando, ¿no? Con los movimientos de solidaridad con América Latina y también los movimientos en apoyo a la población LGBTIQ. Yo trabajo con Interpares, que es una organización feminista, transincluyente, que lleva casi 50 años trabajando apoyando organizaciones en el sur global y también en Canadá. En este momento estamos apoyando 75 organizaciones en 22 países, en América Latina, en África, Asia y Canadá, que trabajan en una serie de temas. No llegamos para decir, ustedes vamos a apoyar solamente un proyecto en tal tema, sino son las personas en su contexto que deciden cuáles son los temas que quieren trabajar. Y nosotros vamos con las organizaciones tratando de apoyar el trabajo que quieren hacer, porque las contrapartes de Interpares, sabemos, son los expertos y las expertas, no somos nosotros. Entonces hay que escuchar las voces de las personas y tratar de apoyar con fondos, pero no solamente con fondos. Creo que Interpares cree mucho en la solidaridad y no en la calidad. Entonces, el nombre Interpares quiere decir entre iguales, que refleja la estructura interna. Somos 15 cogerentes en la organización. Tomamos decisiones por consenso. Cada persona gana el mismo salario con diferencias según dependientes, ¿no? Si las personas tienen necesidades, entonces van a ganar más. Pero si no, y a personas de 20 años a 60 años, ¿no? Entonces es una filosofía de la organización de tratar de mantener una estructura horizontal, pero también en el trabajo con las contrapartes que consideramos entendemos que cuando hay plata, cuando hay fondos, hay poderes, ¿no? O sea, nosotros podemos, sí, tiene como una dinámica complicada que va en contra de la filosofía de Interpares. Sin embargo, tratamos de minimizar estas diferencias, porque trabajamos como digo, en solidaridad. El trabajo en plataformas, en coaliciones, hace parte del ADN de Interpares. Entonces, hacemos parte de un grupo que se llama el Grupo de Orientación Política para las Américas, que monitorea la política de Canadá con respecto a América Latina. Y a través de esta coalición entramos en temas, por ejemplo, como los tratados de libre comercio que tiene Canadá con Colombia, ahora con Ecuador, y la preocupación de que esos tratados tienen componentes que hacen que las empresas canadienses pueden demandar a los estados, ¿no?, por pérdida de futuras ganancias. Entonces, estos son temas que afectan también a la población LGBTQ, ¿no? Trabajamos, fuimos miembros también fundadores, yo creo que de la red Dignity Network, que ahora es una plataforma de 68 organizaciones. Ahí conocí, hemos pasado tiempo con Marcos ahí, que también IDRC es miembro. Y sí, cada vez más la coalición va ampliando. Y es una plataforma de organizaciones de la comunidad LGBTI y organizaciones aliadas. Entre los logros de la Dignity Network, hemos empujado al gobierno canadiense para dedicar fondos para apoyar el trabajo de las poblaciones en el sur. Y como parte de esto, en 2019, el gobierno anunció un paquete de $30 millones. Una parte de esto está siendo administrado por Equitas en Montreal, que está administrando un nuevo fondo que se llama ACTIV, Acting Together for Inclusion, creo que Fund. Y nosotros hemos logrado, como Interpares, hemos logrado financiamiento para
poder seguir apoyando las organizaciones que ya eran nuestros contrapartes antes de la llegada de los fondos. Entonces, el fondo nos dio como oxígeno y creo que un poco más posibilidad de reforzar el apoyo a las organizaciones de Guatemala, la Asociación Lambda, y también Fondo Lunaria y Colombia Diversa, que hace un trabajo tan importante para promover los derechos de la población, de hacer investigación también. A mí me da mucho ánimo cuando veo la historia de Colombia y también el hecho que es el primer acuerdo de paz en el mundo que hace referencia a la población LGBTQ. Entonces creo que es un logro que Colombia Diversa debe estar muy orgulloso de eso, ¿no? Del trabajo que han hecho yendo a La Habana en el momento que estaban negociando el proceso de paz y empujando para que el acuerdo reflejó, o sea, la población. Entonces, creo que veo esto como un trabajo pionero. Me encanta, o sea, trabajar con estos compañeros y Fondo Lunaria también, que apoya más de 60 organizaciones de base. Son las organizaciones más creativas, ¿no? Que hacen un trabajo para sensibilizar la población sobre los temas, o sea, un trabajo de empoderamiento. Entonces, creo que, bueno, eso creo que más o menos eso, ¿no? ¿Qué quiere decir, Marco? Excelente, Bill. Muchas gracias por darnos este contexto. Vamos a cerrar eso también por cuestiones de tiempo. Hay mucho que hablar, pero muchísimas gracias. Yo me siento muy honrado que han llegado hasta allí así, todo su tiempo que han dado, todos sus saberes, que han conocimientos y recomendaciones también que han compartido y con profundo respeto por sus disidencias, de resistencias, de resiliencias desde sus cuerpos territorio y con todo promoviendo también esos derechos, pensando también en esos temas de interseccionalidad que todavía no sabemos bien, a lo mejor aquí, como ella sí habló, cómo trabajar en forma concreta, cómo podemos apoyar en partnership, digamos, en alianza con organizaciones comunitarias que tienen mucho conocimiento y sobre todo también con ustedes, ¿no? Muchas gracias y un profundo agradecimiento y que tengan felices viajes de vuelta a sus tierras, territorios y países hermosos. Gracias. Gracias.